presencia es todo para mí. Cuando siento tu presencia, siento que el cielo viene a la tierra. Todo es perfecto cuando te siento. Viene a mi alma un nuevo aliento. Tu presencia me postro y te adoro. No hay otro lugar donde quiero estar. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo para mí. Eres bienvenido aquí, Espíritu Santo. Tú eres bienvenido aquí, Espíritu Santo. Tú eres bienvenido aquí, Espíritu Santo. Tú eres bienvenido aquí, Espíritu Santo. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo para mí. Tu presencia es todo para mí. Qué gusto saludarlos una vez más en este nuevo domingo, dando gracias al Señor porque nos permite la vida y nos permite reunirnos por este medio para poder compartir algo de la palabra de Dios. Espero que la semana haya estado muy bendecida y estamos en las puertas de una nueva semana. Con la ayuda de Dios, si el Señor nos permite, pues entraremos bendecidos a esta nueva semana. Muchas gracias por conectarse o por visitar después la página y unirse a nosotros en nuestras, ¿qué le voy a decir? En nuestros acuerdos de oración para presentarlos delante del altar del Dios Altísimo, nuestro Señor, y presentarle nuestras gratitudes, nuestros reconocimientos, nuestra adoración, nuestra admiración, nuestra alabanza y también nuestras necesidades, ¿verdad? Y, ¿por qué no? Claro que sí, nuestras confesiones, porque seguramente fallamos, seguramente manchamos nuestro vestido espiritual,
durante la semana en diversas maneras, tal vez mirando, o tal vez pensando, o tal vez accionando, o tal vez conversando, o tal vez omitiendo. De tantas maneras podemos ofender la santidad de nuestro Dios, y por eso le pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y Él, en su gran misericordia, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta oportunidad quisiera invitarlos a abrir nuestras Biblias o Nuevos Testamentos en el Evangelio según San Marcos. Vamos a estar en el capítulo número 4, Evangelio según San Marcos. Vamos a leer un buen trozo de la palabra del Señor. No sé cuánto ha leído usted durante la semana, pero posiblemente no le ha dado el tiempo para poder concentrarse un momento. Pero hoy vamos a leer un poco en el capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 35 al 41 y después capítulo 5 del 1 hasta el 20. Usted posiblemente pensará, ¡ay, tanto! Sí, yo creo que nada es suficiente, nada es suficiente. Y nosotros leemos poco la Biblia realmente, porque hay quienes, yo conocí un hermano que me contaron que él leía 4 horas diarias las Sagradas Escrituras. También conocí hermanos que oraban 6 horas al día. Entonces, nada es suficiente delante del Señor. Y Él quisiera que nosotros estuviéramos 24 horas en comunión con Él para bendecirnos más y más y más. Pero estamos en este mundo lleno de afanes, ¿verdad? Y entonces, pues ni modo, tenemos que atender las cosas que hay que atender. Pero ahora tenemos la oportunidad de estar unánimes por este medio y de poder leer las Sagradas Escrituras, como le dije, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 35 al 41 del capítulo 4, y luego nos pasamos al capítulo 5 para leer del 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, ¿verdad?, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Otra versión dice, no te importa que nos ahoguemos, dice otra versión, pues tiene que haber sido una situación terrible, ¿verdad? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Otra versión dice, y se hizo una gran calma. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Capítulo 5, versículos del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía Jesús al demonio ahí, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de
cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahí está, ya lo leímos, no era mucho, pero sin embargo uno se complementa con el otro y para nuestro tema pues era muy importante. Aunque de aquí pueden salir cientos de mensajes, porque la palabra del Señor es una fuente inagotable. Así que ya leímos nuestro pasaje y ahora vamos a meditarlo. Pero antes que eso vamos a orar, que el Señor nos permita un corazón dispuesto y oídos atentos, concentrados. No se distraiga con otras cosas. Yo sé que siempre hay cosas que hacer, pero si usted no ha ido al templo, pues haga de caso que está en el templo, aunque esté en su sala o en su dormitorio o en algún lugar de su casa o donde esté. Y concéntrese un tiempo, porque esto es palabra de Dios para nuestra bendición. Y si usted nos está visitando, pues igualmente esperamos que tenga el tiempo para concentrarse un tiempo y poder disfrutar de esta palabra, de este mensaje enviado del cielo. Así que de nuevo muchas gracias por conectarse. Un abrazo para quienes están lejos. Qué bueno comunicarnos a través de este medio y compartir los tesoros de la palabra del Señor. Bueno, si usted se dio cuenta, se menciona bastante la barca, ¿verdad? Y yo no voy a predicar acerca de solamente la barca. Sí la estoy mencionando, pero mi tema se llama Con Jesús en la barca. Con Jesús en la barca. Y entonces veamos algo de la utilidad de la barca en aquel tiempo. La razón de comentar esto es que nuestro Señor Jesús desarrolló una buena parte de su ministerio en la tierra, lo desarrolló en Galilea. Usted sabe, el mar de Galilea. Y hay varios pasajes del Nuevo Testamento en donde encontramos a nuestro Señor Jesús y a sus seguidores fieles, a sus discípulos, que les enseñaba o se transportaba con ellos a través de la barca. Y pues todo eso en el lago o el mar de Galilea. Le digo lago porque es agua dulce, pero le digo mar porque es muy grande, y la palabra del Señor lo describe como mar. En Mateo 14, 22 al 33, por ejemplo, y Juan 6, 16 al 21, en los dos pasajes está este testimonio. Y ahí nos encontramos con la barca en medio de una tempestad en ese lago y Jesús caminando sobre el agua. Usted ha de recordar esa escena, no me voy a detener mucho en eso, pero ahí se menciona en San Mateo y en San Juan. En San Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, también encontramos que la barca es bendecida por nuestro Señor Jesucristo con una pesca milagrosa. Pues digamos la barca, aunque realmente la bendición era para los dueños de la barca, que en este caso eran Pedro y Andrés, y también fueron bendecidos Juan y Jacobo, su hermano, que tenían otra barca por ahí en esa ocasión, que se menciona en San Lucas 5, en donde dice que, pues todos lo sabemos, primero se habían pasado toda la noche en ese mar y no habían pescado nada. Y al día siguiente
fue cuando nuestro Señor Jesús se apareció por ahí y primero le pidió al apóstol Pedro que le prestara su barca, para usarla como púlpito. Entonces retiraron un poco la barca de la orilla de la playa y el Señor Jesús en la barca le predicó y les enseñó a las grandes multitudes, especialmente en este caso parece que el contexto era las parábolas de San Mateo, las que les estaba enseñando, una gran multitud. U otro de los mensajes que él siempre tenía para la gente fiel que estaba ahí interesada en oír su palabra. Muchos, por cierto, estaban ahí también para recibir bendiciones, para sanidad o por alguna otra situación, pero él los atendía con mucho amor, claro que sí. En esa ocasión, observemos esto solamente de paso, porque no es ese el tema, pero observemos que el Señor Jesús le pidió a Pedro, a Simón, que le prestara su barca, y Simón se la prestó. Pues ya la noche había pasado, no habían pescado nada, y bueno, ¿qué más daba? Le prestó su barca al Señor Jesús para que predicara su palabra, pero al terminar la predicación, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro, ahora boga mar adentro, dice la expresión. O sea, métete más a la profundidad y echa tu red para pescar. Ahí fue cuando Pedro tuvo una situación un poquito de extrañeza, porque le dice, Señor, pero toda la noche estamos tirando la red y no pescamos nada. Y yo no sé qué mirada le hizo el Señor Jesús, pero haber sido una mirada de amor y de autoridad, que Pedro dijo, bueno, en tu nombre la vamos a echar. Y dice que fue cuando ya no aguantaban las barcas, ya se hundía la barca de ellos, llamaron a la barca de Juan y Jacob, y también ya se hundía de tanta bendición que recibieron en esa oportunidad. Veamos solamente como algo enriquecedor para nuestras vidas. Pedro obedeció. Pedro primero ofrendó su barca para que el Señor la usara. Luego obedeció la orden del Señor. Y entonces, ¿qué sucedió? Después de eso, viene la bendición. Eso para que nos quede a nosotros el detalle de que cómo es importante agradar al Señor a través de la obediencia y a través de la disposición, decirle, Señor, yo soy tuyo, lo mío es tuyo, y entonces el Señor nos bendice grandemente. Y en San Juan capítulo 21, los versículos del 1 al 14, también vemos la barca bendecida de nuevo, con una de las dos llamadas pescas milagrosas de nuestro Señor Jesucristo en ese lago de Galilea. Por cierto que hay una aplicación profética aquí. Yo tengo que apresurarme un poco por el tiempo, pero la primera pesca milagrosa, cuando ya se hundían las barcas, profetizaba cómo iba a comenzar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con grandes multitudes de gente creyente que se entregaba al Señor Jesús, pero en multitudes, y eso se puede ver en el libro de los Hechos. Y luego vienen las épocas de la iglesia durante todos estos siglos, y luego hay otra pesca al final, la de San Juan que le estoy mencionando, en donde dice que hubo una pesca milagrosa también otra vez, donde había una situación un poquito parecida, y resulta de que no habían pescado, pero ahora el Señor les dice, echen sus redes a la derecha, y ahí sacan grandes peces. En esa oportunidad, otra bendición, como profetizando que al final del tiempo de la iglesia que está cercano, vendrán otra vez multitudes de creyentes al Señor para poder ser llevadas al hogar celestial. Eso es muy profundo, muy hermoso, y pues falta el tiempo para poderlo desarrollar realmente todo. La barca, algunos la han tomado como figura de la vida de cada creyente, que el Señor Jesús viene a la vida del creyente en este mar de tormentas, en este mundo de tormentas. Está bastante bien la aplicación. Otros la toman como que la barca es como la familia, figura de la familia, la cual el Señor también usa para testimonio en este mundo, acerca de que cuando Él está en la familia, cuando Jesús está en la familia, la vida es diferente, las tormentas sí se viven, pero ahí está Él para producir la calma necesaria y para producir la victoria.
Y otros también, por cierto, esa figura de la familia con la barca también está bastante aceptable. Y la otra es que algunos aplican la barca a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que también se puede aplicar, yo creo, en mi criterio, porque los tres, la vida, la familia y la iglesia, que está compuesta de familias, por cierto, pues son medios que nuestro Señor Jesucristo usa para llevarle luz, esperanza, respuestas a la gente engañada, a la gente sufrida, a la gente necesitada de esta tierra. Pero veamos San Marcos capítulo 4, que es el libro que nos ocupa hoy. Aquí vemos que dice, cuando comenzamos a leer, dice, aquel día cuando llegó la noche. Menciona el día y menciona la noche. Y en el día, por cierto, ellos habían estado ocupadísimos atendiendo a la multitud. ¿Y por qué lo sé? Pues porque luego dice, despidiendo a la multitud, dice el versículo 36, despidiendo a la multitud. O sea que estaban ellos ocupadísimos sirviendo a la gente, atendiendo a los necesitados, levantando a los enfermos, y había el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo derramándose ahí, sanando enfermos, liberando oprimidos, convirtiendo incrédulos, liberando endemoniados y toda cuanta cosa de bendición para la gente. Y entonces dice que, pero mire usted cuando dice cuando llegó la noche, ¿qué hubiera pensado usted? ¿Qué hubiera deseado usted de ser usted discípulo del Señor Jesús? Todo un día de estar atareados, caminando, atendiendo y bueno, cansados. Dice en otra parte de la Escritura, dice que muchas veces no tenían tiempo ni para comer. Y entonces, bueno, al llegar la noche, ¿qué esperaría usted que le dijera al Señor Jesús? Pues bueno, descansemos un poco, despidamos a la multitud, vamos a descansar, vamos a comer y vamos a reposar un poco. No, les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y son 8 kilómetros en su parte más angosta. 8 kilómetros ya de noche para remar ahí, después de todo el cansancio. Pero así eran los discípulos. Los discípulos eran obedientes y no obstante tal vez se miraban uno al otro como dice, ay Dios mío, pero es el Señor y estamos viendo maravillas y vale la pena y sigamos adelante, Él es nuestro maestro, Él es nuestra esperanza. Y dice que se metieron al lago pues a pasar al otro lado, 8 kilómetros. Pero ¿cuál era lo que al Señor Jesús impulsaba a hacer eso? De esforzarse después de tanto cansancio y a exponerse en la noche en el lago, aunque ese lago regularmente, en ese mar o lago, normalmente es calmado, es tranquilo, mayormente en la noche. Y entonces pues se metieron remando ahí y nuestro Señor Jesús se duerme. Las barcas parece que, según estaba leyendo unos comentarios, dice que esas barcas tenían un tipo de banquito en una de sus extremos adelante, en donde podía estar la persona distinguida de la barca. Y entonces ahí estaba el Señor Jesús, pero ahí estaba durmiendo, Él iba durmiendo. Los demás iban remando o tal vez platicando acerca de las maravillas que habían visto. En fin, cuando de repente se levanta una tormenta tremenda. El viento empieza a soplar. Y no obstante que por lo menos 4 de ellos eran expertos en el mar, empiezan a sentir miedo y terror porque dice que la barca se anegaba. La barca, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de manera que ya se anegaba. Pero no dejemos de tomar en cuenta una partecita que habla el versículo número 36 en la parte segunda, donde dice, y había también con él otras barcas. Si los que iban con el Señor Jesús, o si la barca donde Jesús iba está metida en una tormenta a punto de anegarse, ¿qué estaba pasando con las otras barcas donde Jesús no estaba? Pues por lo menos lo mismo, ¿verdad? Por lo menos lo mismo. Entonces los discípulos se levantan y despiertan al Señor, al Maestro, y le dice, pero no te preocupa que nos ahoguemos. Ya para entonces, se imagina usted, uno sacando agua y tal vez luchando con la vela, si es que tenían vela, y atormentados, asustados, realmente asustados. El lago
de día, o el mar incluso en muchas partes de día, es de un agua verde azulada, muy linda, pero en la noche parece petróleo, y ellos van en la pura oscuridad de la noche. Y entonces ellos estaban pues verdaderamente angustiados. Ellos no sabían por qué estaba ocurriendo eso, pero como le dije, siendo expertos en el mar, siendo expertos en la pesca y todo eso, si tenían terror era porque esa tormenta contenía algo muy especial y tenebroso. Y cuando yo leo eso y leo Job, capítulo 1 y versículo 19, me doy cuenta que dice que en Job 1:19 dice que Satanás levantó un gran viento que hizo botar paredes. Entonces esto que estaba ocurriendo con ellos era un ataque demoníaco para impedir que ellos avanzaran y para que tratando de destruirlos a ellos. Pero se imagina usted, ahí va nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquellos despiertan al Señor y entonces le dicen: Señor, nos vamos a ahogar. Y entonces Él dice que se puso de pie, reprendió al viento. Quiere decir que el viento estaba siendo movido por alguien inteligente, porque el viento es viento, no tiene inteligencia, pero los que estaban moviendo el viento, que eran espíritus invisibles, sí tienen inteligencia. Dice que lo reprendió y al mar le habló y le dijo: calma. Y vino una gran calma. En este punto tal vez nos podríamos nosotros preguntar: ¿por qué, si el Señor sabía que iba a pasar algo así, por qué les dijo pasemos al otro lado? ¿Por qué, si el Señor sabe que va a ocurrir algo, nos permite hacer ciertas cosas? ¿Por qué? Pues le dije, nos permite, o de repente nos manda a hacer ciertas cosas, pero muchas veces, más que todo, nos permite decisiones nuestras, y Él sabe lo que va a pasar, sin embargo no nos detiene. Porque si somos cristianos, si tenemos fe en el Señor está por mostrarnos una nueva dimensión para nuestra fe. Está por revelarnos una nueva faceta de su poder, de su gracia y de su gloria. Y cuando eso ocurre, entonces nuestro tiempo de tranquilidad se cambia, se termina, y aquella comodidad que tal vez hemos tenido se transforma en una gran tempestad que empieza a azotar nuestra calma. Y entonces nosotros decimos: ¿pero qué está pasando? Y lo que pasa es que el Señor nos está subiendo de nivel en el asunto de la confianza en Él. ¿Y por qué? Porque también hay necesidades que atender, hay necesidades que satisfacer, hay testimonio que dar, hay gente a la que hay que ayudar, hay quienes por quien interceder, si somos cristianos verdaderos, nacidos de nuevo. Como un comentario. Pero también este pasaje nos enseña cómo las fuerzas demoníacas van a pelear para impedir que la barca, si es la vida, si es la familia, si es la iglesia, vaya hacia donde está un necesitado. El Señor Jesús les dijo: pasemos al otro lado, no solamente sabiendo lo que iba a pasar, sino que también escuchando una súplica, un gemido, una necesidad muy grande que solamente Él, una angustia que solamente Él escuchaba. Los discípulos no lo escucharon. Pero eso hizo que el Señor Jesús dijo: vamos allá, vamos a ir allá. Después les va a revelar qué es lo que va a pasar allá. Pero, pobres los discípulos, ¿verdad? Porque no se imaginaban que si el Señor Jesús iba ahí, se hubiera levantado una tempestad tan terrible. Pero sí ocurrió. Y ahí el Señor les demostró quién es Él. Él manda sobre las dimensiones espirituales, Él manda sobre los elementos naturales, Él manda sobre todo, porque Él es el creador de todo. Y se recuerda lo que dice aquí. Dijeron ellos: ¿pero quién es este? Hasta el mar le obedece, hasta los vientos lo respetan. ¿Quién es este? Pues es nada menos que el que lo creó todo. Pero ellos no lo imaginaban, ni nosotros lo hubiéramos imaginado. Pero ahora ya tenemos bastante revelación para poder decir de verdad que el Señor es mucho más de lo que yo he aprendido. El Señor Jesucristo es mucho más de lo que a mí me han enseñado. Es mucho más de lo que me han mostrado. Es mucho más. Y entonces eso me lleva a mí a confiar mucho más en Él, a amarlo mucho más y a desear conocerlo más y más. Aquí vemos nosotros cómo pues estas fuerzas demoníacas tratan de impedir que ellos vayan y cumplan su misión. Pero también vemos la supremacía, la soberanía del Señor
al lograr lo que Él se propuso hacer, porque Él no tiene contrincante, ni en la tierra ni en el cielo, no existe contrincante. Él es el Señor, todo lo demás es creación. Gloria sea a su nombre para siempre. ¿Me dice amén? Espero que sí. Él es el Señor. Pero mire, realmente todas las barcas, ahora estamos, imaginemos que esto se aplica a mi vida, o a mi familia, o a la suya. Todas las barcas tienen tormentas en este mar, en este mundo, todas. Y muchas están a punto de hundirse, y algunas se han hundido. ¿Y por qué unas sí y por qué otras no? La diferencia está en dónde Jesús está. ¿Está Jesús en su barca? ¿Está Jesús en mi barca? Si estoy refiriéndome a la vida suya o a la familia suya, ¿está Jesús en su familia? Recientemente comentamos un tema familiar así, ¿verdad? Cuando Jesús está en la casa, ¿verdad? ¿O es su iglesia es de Cristo realmente, del Cristo viviente? ¿Él es el Señor en su iglesia? ¿Él es el Señor, es Dios en su iglesia? Bueno, yo espero que sí, usted sabrá cuáles son las respuestas. Así que hay quienes, pues, por no estar Jesús en sus vidas, sucumben ante las tribulaciones, no encuentran respuestas. Sin embargo, para nuestro Señor Jesucristo no hay ningún problema. Y para nosotros que creemos en Él, me estoy acercando a la pausa, para nosotros que creemos en Él, que estamos entregados a Él, que confesamos que Él es nuestro Salvador único, suficiente, personal, que Él es nuestro Redentor, que nos rescató de la condenación y del pecado que condena, los que confesamos a Él como nuestro Señor y Salvador, nosotros sabemos que Él está en nuestra barca. Y aunque parezca que está dormido, porque no tenemos respuestas prontas muchas veces, sabemos que Él está y que Él tiene cuidado y que Él tiene control de todas las cosas que suceden en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia y a nuestro alrededor. En Él nosotros confiamos, aunque de momento pareciera que no está atento a nuestras necesidades, pero Él muchas veces permite cosas, permite lapsos difíciles para poner a prueba nuestra fe. ¿Qué fue lo que les dijo a sus discípulos después de la tormenta? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y eso es lo que Él quiere, que nosotros tengamos fe en Él. Pero acercándome a la pausa, los pobres discípulos no se imaginaban esa tormenta, pero menos que se imaginaran lo que iban a encontrar del otro lado. Y del otro lado, ¿qué fue lo que encontraron? Pues un encuentro tenebroso, horrible, porque llegaron sumamente de noche. Si era, dice, aquel día, cuando llegó la noche, dice antes de que salieran de ahí, ¿verdad? Entonces ya la noche estaba, tal vez medianoche o un poco más, en plena oscuridad, y cuando llegan a la otra orilla, en la región de Gadara, dice que les sale al encuentro un hombre, desde lejos. Ese hombre rugía, eso que dice aquí, dio voces, es que rugía. Y se viene a estar cerca de ellos, pero cae enfrente de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre estaba endemoniado, tendría las uñas muy como garras, tendría un pelo muy grande, lleno de heridas por todos lados, desnudo y con una apariencia fiera, terrorífica, tremenda, hombre poseído por demonios. Entonces, pues los demonios eran en el mar, los que estaban queriendo impedir que Jesús llegara a liberar a ese hombre, a ese pobre hombre atormentado, angustiado por demonios, sabe por cuánto tiempo. Dice que lo trataban de amarrar con cadenas, las despedazaba. Donde él estaba no se podía pasar. Y entonces, pues él se mantenía cerca de las cuevas, que eran las tumbas de esas regiones. Y imagínese usted, de noche, y aparecer un hombre con esa apariencia, pues ya se imaginan los discípulos, ¿verdad? Pero ahí está todo el diálogo, nuestro Señor Jesucristo. Algunos pudieran pensar de que Jesús les dijo que saliera afuera y no salieron, y entonces Él les preguntó que cómo se llamaban. ¿Será que el Señor falló? ¿Será que su poder no fue suficiente? No, Él nos está enseñando a nosotros. Para Él, ya le dije, no hay oponente, no hay adversario, para Él no lo hay. Con la primera, solamente con su presencia los demonios tenían que haber salido.
Pero Él, para enseñarnos algo, permitió que no salieran de inmediato, sino hasta que Él les preguntó: ¿y cómo te llamas? Y los demonios contestaron: Legión me llamo, porque somos muchos. Y en ese tiempo una legión de soldados romanos tenía unos 6,000 soldados. ¿Cuántos demonios habrían ahí? A saber. Pero el hombre estaba siendo despedazado por esos demonios. Y sin embargo el Señor tenía una misión para este hombre. Tenía amor para este hombre. Él iba a ser un instrumento de su poder, de su gloria. Y no vamos a comentar todo lo demás que usted pudo leer, por eso lo leímos. Pero esto tiene mucha enseñanza. Y aquí vemos cómo la majestad del Señor se agiganta delante de las dimensiones, delante de los espíritus, delante de los elementos, delante de lo que sea. Y el Señor libera a este hombre para que vuelva a su casa. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Eso es lo que el Señor hace cuando viene a la vida de una persona. Le restaura su vida, le devuelve lo que ha perdido y le confía una misión: el ser testigo de su poder y de su amor. Al ver: miren mi vida, ustedes saben cómo yo era, ahora ya no soy igual. Ustedes ya me vieron antes y me miran ahora. Y entonces eso convence a mucha gente de que verdaderamente Jesús es la solución para su vida. Detengámonos aquí por un momentito y luego hacemos una aplicación final muy pequeñita. Así que no se vaya, escuchemos la alabanza, participemos con ella y luego regresamos para ver la última aplicación o el resumen, digamos, el resumen de este testimonio en las Sagradas Escrituras. Nos vemos en un instante. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz en mi corazón, sentir tu amor. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz en tu corazón, sentir tu amor. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar, aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré. Oh, te necesitamos, Jesús. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz en mi corazón, sentir tu amor. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar, aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré.
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dale gracias al Señor y gózate, porque el que comenzó la buena obra contigo, Él la perfeccionará. Él te ama, Él te ayudará. No tengas temor, tu Padre es un Padre fiel y bueno. Confía en Él y adorémoslo. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar, aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar, aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré, aún sobre las nubes volaré, aún sobre las nubes volaré. Tú eres lo que necesito, Jesús. Bienvenidos, gracias por no irse, gracias por estar ahí para esta breve aplicación. Bueno, yo hice un apunte por acá y puse el antes, el durante y el después. En eso consiste nuestra vida, en eso consiste nuestro testimonio. El antes, cómo era mi vida sin Jesús. El durante, cómo es mi encuentro con Jesús. Y el después, cómo es mi vida ahora con Jesús, en mi vida, en mi barca. El antes de ellos, de los discípulos, fue que estaban sirviendo arduamente durante todo el día a la multitud. Eso fue el antes. El durante fue la tormenta demoníaca en el mar, en la noche, en altas horas de la noche. Y cómo el enemigo ataca a los hijos de Dios para impedir que sean fructíferos, para impedir que sean útiles. Los ataca a través de sus demonios, que por cierto, esos demonios están en personas muchas veces. Y a veces también es una realidad en la oscuridad de la noche, tal vez en nuestro lecho, cuando nos quieren destruir. Algunos de ustedes habrán tenido esa experiencia. Pero cuando uno menciona el nombre de Jesús, se espantan, se van, gritan, se van, por la autoridad del nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Así que el durante, pues es ahí estamos, nos ataca. Y están tratando de evitar que yo sea instrumento de liberación, de esperanza, de salvación para otros, como aquellos demonios en el mar intentaron impedir que aquel hombre fuera liberado. Y el después es, en el caso de ellos, al llegar a la otra playa, después de luchar y remar tanto, ese encuentro macabro que tuvieron, ¿verdad? Pero vieron la gloria del Señor, del soberano Señor, cuando liberó al hombre completamente. Primero desnudo, deformado, lastimado y ahora vestido en su juicio cabal. Y entonces tuvieron miedo, dice la Biblia, los que estaban allá, entonces tuvieron miedo. Pero ahora este hombre dice que se quiso ir con Jesús en la barca. Y el Señor le dijo, no, vete a los tuyos, vete a tu tierra, a tu pueblo, vuelve a tu familia. Ahí cuéntale lo que el Señor ha hecho por ti y muéstralo, ahí está. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice que este hombre se fue por una región a su casa y se fue a una región a compartir el testimonio en una región que se llamaba Decápolis, dice aquí, que eran 10 ciudades griegas, en donde tenían sus ídolos y sus dioses y todo eso, pero ahora él iba porque lo conocían o sabían de él, ahora él llega para testificarles, esto es lo que Jesucristo hace en la vida, por su poder y por su infinito amor. Y él sirvió como misionero en esas regiones de Decápolis. Así que no solamente le dio
no solamente tuvo compasión de este hombre, sino que le dio solución a su vida y le dio una misión también, como la misión que tenemos usted y yo, de ser testigos en esta tierra de la gloria, el poder, la majestad, el reino de nuestro Señor Jesucristo, que pronto viene otra vez. Alimentemos nuestra fe en Él, pero demostrémosla también. Y este parrafito que escribí, muy chiquitito, se lo leo para terminar con eso. Un cristiano sin fe mira las tormentas y deja al Señor de lado. Pero el que confía en el Señor mira a Jesús y deja las tormentas de lado. Así que no tenemos por qué estar viendo las tormentas con tanto detenimiento. Veamos las promesas, veamos el poder, veamos el amor, veamos los testimonios de nuestro Señor Jesucristo, confiemos en Él, fortalezcamos nuestra fe y vivamos de gloria en gloria y de victoria en victoria a pesar de las circunstancias. Que el Señor le bendiga y pregúntese, yo le pregunto, ¿está Jesús en su barca? ¿Está Jesús en su vida? ¿Está Jesús en su familia? Me refiero al Cristo vivo, al Todopoderoso, al que ahorita es invisible, al grandioso, me refiero a Él. ¿Está en su casa? ¿Está en su iglesia? Bueno, espero que sí. Si es así, Dios le bendiga. Si no es así, pídaselo, porque Él está con sus brazos abiertos para sorprender a muchos más, dentro de los cuales podría estar usted o alguien de su familia. Que el Señor le bendiga grandemente. Gracias por estar aquí una vez más. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus gloriosos testimonios. Gracias por permitirnos verlos, conocerlos, creerlos, disfrutarlos y compartirlos. Muchas gracias, Señor, que los que visitan o se conectan, Señor, sean bendecidos y sorprendidos por tu gran amor que no ha dejado de ser y por tu gran poder que no se ha desgastado para nada. Sabemos que en este mundo está lleno de huestes demoníacas y que esos son los enemigos que nosotros tenemos. No solamente son los problemas que conocemos, las necesidades que vivimos, sino que también hay huestes invisibles. Pero gracias que nos enseña, Señor, que podemos confiar en ti, que contigo estamos seguros, que tú llevas el timón de nuestra barca y contigo llegaremos a puerto seguro. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. De nuevo le digo, que el Señor le bendiga. Que el Señor bendiga su barca, su vida, su familia y la iglesia de donde usted va. Si este es Cristo el centro ahí, Dios bendiga a su iglesia. La haga prosperar grandemente en este mar de turbulencias que va al caos, lamentablemente. Abrazos y el miércoles, si el Señor nos permite, no deje de conectarse o visitarnos un nuevo tema familiar. Hasta entonces. Alguien dijo nada hay nuevo bajo el sol. Todo es vanidad, nada más que esperar. Pero tú haces todo nuevo. La línea crucé, ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré. Por 1.000.000 de días te veré, tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. Nadie ha visto lo que tú vas a hacer. Nadie puede imaginar
veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos tú eres digno. 1.000.000 de veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos tú eres digno. 1.000.000 de veces lo mereces. Sí, de 1.000.000 de himnos eres digno. Cantaré por 1.000.000 de días, te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más. 1.000.000 de veces cantaré. Por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más. 1.000.000 de veces cantaré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más. Yo quiero más. Quiero más. Yo quiero más.